Tengo gente que incursionó en la escritura, pero no de la forma que vos lo haces profesional. Al contrario, estoy muy encantado de estar acá. Vos sabés que quería iniciar este podcast preguntándote cómo es que vos llegás a ser escritor, porque uno cuando piensa, viste, cuando es chico quiere ser bombero, quiere ser ciertas cosas, y es muy raro que alguien diga, bueno, me dedico a escribir. ¿Cómo ha empezado en eso y por qué? Parece una pregunta, cómo empieza una vocación y también me parece importante retrotraerlo al momento de la infancia donde algo de eso asoma, ¿viste? Pero me parece que cada vez que un niño se propone ser una u otra cosa, lo que pasa o lo que termina pasando es que esa cosa que quiere ser no dura más de 5 minutos, ¿viste? A mí me pasa eso con mis hijas, qué sé yo, un día quieren ser dentistas, al otro día cosas raras así, ¿viste? Un día quieren ser dentistas, al otro día quieren ser reposteras, al otro día quieren ser cantantes, al otro día quieren ser y un largo etcétera, si no es que desfilan todo ese tipo de oficios a lo largo de un mismo día, digamos, ¿no? Es como los juguetes cambian de función en la medida en que se les ocurra un nuevo escenario donde ubicar ese juguete, digamos, ¿no? El de la escritura estuvo más a mano para mí o terminó de ganarme por completo, justamente por las posibilidades de ser más de una cosa, ¿no? En eso se parece a o qué sé yo, a estas múltiples opciones que ofrece la imaginación de un niño, ¿no? Yo últimamente estoy cada vez como más amigado con esa idea de la escritura, o sea que el escritor, que es una idea casi ingenua de la escritura y que sin embargo me parece que está en el centro del trabajo de escribir, que es imaginar, ¿viste? Imaginar vidas, imaginar mundos. Eso está buenísimo porque viste que en las profesiones generalmente uno llega a un momento que se canse de decir, quiero hacer otra cosa o quiero hacer algo distinto, Claro, sí. pero lo plantea de esta forma desde el imaginar y es como que inagotable. Sí, la escritura es como la sede, ¿no? De todas esas posibilidades, o a mí se me hace como la sede de todo eso. Ese lugar a donde la imaginación está federada, ¿viste? No la imaginación, sino las múltiples posibilidades que ofrece la imaginación. Y de todas maneras, aún así, aunque en la escritura eso aparezca como, qué sé yo, como bien último, ¿no? No descarto la posibilidad de hacer otras cosas. Siempre igual me terminan tirando este tipo, no sé, me seduce volver a la escritura, ¿no? Y escribo todos los días, pero también últimamente, qué sé yo, hago películas, viste, con el celular, y que por supuesto tiene mucho de escribir también, pero es algo parecido a aquello, digamos, ¿no? Bueno, también me dan ganas de jugar con esto y me pongo a jugar y obtengo ese tipo de resultados, digamos que son resultados alineados con el tipo de, ¿cómo se llama?, de facilidades técnicas que tengo, que son muy pocas. Eh, en cuanto a esto, en cuanto a las películas, ¿no? Pero que me gusta mucho hacer, ¿viste? Y aparte No puedo no hacerlas. tiene mucho éxito porque hoy estadísticamente, viste que nosotros pasamos las pandemias que era, claro, todo el mundo encerrado y era hiperproducción, filtro, color, efecto, y hoy como que no se consume mucho eso y lo que tiene más éxito es lo casero. De hecho, yo cuando consumo, viste, video y esas cosas, me gusta eso de que alguien agarre el celular y se ponga a contar algo, ¿me entiendes? Y eso, no sé si es porque durante la pandemia no hemos visto tanta gente, hemos perdido esos vínculos, viste, de relacionarse, de juntarse con alguien en la vereda, que te cuente algo, o porque ha sobresaturado, digamos, la superproducción, o sea, lo Sí, mega producido. sí, vos sabés que yo eso totalmente, me parece que es así. No tengo muy claro a qué, nada, no tengo muy claro el motivo, pero seguro y es algo que estoy observando como últimamente, ¿no? Como que lo que se produce en casa, con amigos, tiene más posibilidades yo no sé si de trascender o de ser visto por más gente,
pero sí de llamar la atención sobre una especie de eh, círculo inmediato, ¿viste? Eso me parece como lo más interesante de trabajar de esa manera, y me parece que es como cada vez más al tipo de público al cual yo dirijo las cosas que hago. No lo hago para nadie, pero no hago para nadie eso que hago. O sea, no escribo para nadie, ni hago películas para nadie. Las cuelgo avisando en Instagram que hice una película nueva, pero tampoco entiendo nada sobre cómo publicitar una película, ni cómo publicitar mis libros y qué sé yo, y por lo tanto no los publicito más que de esa manera. Pero sí me interesa que eso aparezca como un motivo de conversación con algunos amigos o amigas o gente sobre la cual me interesa saber su opinión, ¿viste? Siempre sin dejar de ver qué están haciendo otros, qué sé yo, cineastas, escritores en otros lugares y que pueden aparecer como, qué sé yo, fuente de inspiración o otra vez, porque la inspiración me parece una cosa un poco abstracta, como motivo de conversación. Yo lo que quiero es como con esas cosas, en todo caso, más allá de lo que quiero es hacerlas, ¿no? Después la suerte que corran ya no depende de mí. Pero eso es acertado porque antes bueno, la gente grande, ¿viste? Amigos de mi abuelo o mi propio abuelo decían, no recuerdo quién me dijo esto, pero dice, los libros te encuentran. Yo una vez encontré, entre la cantidad de libros que tenía mi abuelo, encontré uno que tenía, no tiene el nombre del autor. O sea, no sé quién lo habrá escrito el libro, pero tiene un montón de historias, así como era que escritas, tipo Agatha Christie, una cosa así, pero eran historias sueltas. Digo yo, qué buen libro, ¿quién lo habrá escrito? Y después me contaron que el libro ese una vez se lo regaló un amigo y la tapa se hizo mierda. Con esa misma lógica, hoy cuando estudian muchos el algoritmo de redes sociales, nosotros vamos camino a esto, de que el contenido te encuentre. Claro. ¿Por qué? Sí. Porque vos, digamos, tenés, a ver, hay un montón de creadores de contenido que tienen millones de seguidores, sí, que ni vos ni yo lo conocemos. Claro. Y es posible que nunca los conozcamos porque nunca consumimos ese tipo de contenido. Claro. Sí, sí, sí. Por eso digo que esta lógica que vos usas de decir, bueno, lo hago, lo vuelco, Internet solo te lo va a acomodar y lo va a hacer llegar a quien tenga que llegar. Sí, por eso es como una, ¿viste? Como una especie de botella al mar, ¿viste? Totalmente. No sé no sé hasta dónde puede llegar. A mí lo que sí me parece es que hay algo con Internet, con el celular, con la computadora, que qué sé yo, ofrece una posibilidad de este tipo, ¿no? De volver a ponerse a jugar. A mí todas las otras posibilidades de Internet me deprimen un poco, ¿viste? Qué sé yo. Instagram, no es que me deprimen exactamente, pero me ponen a pensar cosas que no quiero pensar y qué sé yo, y a la larga sí me terminan deprimiendo. Las redes sociales en general, en cambio, y por lo tanto el celular, ¿no? Como el celular es como una especie de forma o de dispositivo que lleva a las redes sociales adentro, ¿no? Y en cambio esto que hago es una forma no alienante, digamos, ¿no? De usar el celular. No, pero eso que conversamos recién, vos sabés que nada, como que vengo pensando te lo quiero decir, así veo si lo puedo formalizar, ¿viste? Formalizar en el sentido de, bueno, que si lo puedo materializar en palabras, porque vengo teniendo como vengo como juntando retazos de esas reflexiones sin poder terminar de sistematizarlas o de, qué sé yo, darles una expresión. ¿Y qué es esto de, me parece que es cierto que no sé, algún material puesto en YouTube puede volverse masivo y qué sé yo, y luego olvidarse, pero me parece que hay una posibilidad como más, yo creo que hoy las producciones cada vez más las producciones van a estar dirigidas en cuanto a y yo no sé si no fue siempre así,
cada vez más este tipo de cosas que yo hago van a estar como dirigidas a un círculo y a un circuito muy estrecho, digamos, ¿viste? Más allá de, qué sé yo, de las posibilidades estas que ofrece Internet de exhibirse ante todo el mundo de una sola vez, ¿no? Me parece que lo que hacemos en tanto diálogo, en tanto posibilidad de encontrar esa conversación que se puede ir recreando de, qué sé yo, de libro en libro, de película en película, va a estar volcada a esas, ¿viste? Como hay un escritor que a mí me gusta mucho, se llama Héctor Libertela, que decía que escribía para 29 lectores. ¿Viste? Como 29 lectores me parece una cantidad suficiente, ¿viste? De porque no son lectores. Lectores es... no sé, cuando él decía 29 lectores, seguramente no se habrá referido exactamente a 29 personas que leen su libro, sino a 29 interlocutores, ¿viste? 29 personas con las que él luego habría podido intercambiar alguna palabra, ¿viste? ¿Qué sé yo? Seguirla de alguna otra manera, ¿viste? Y después, respecto de los libros por azar encontrados, para mí hay como toda una especie de... y que después se convierten en talismanes, ¿viste? Para mí hay toda una gran tradición de escritores y lectores que se forman así. ¿Sabes por qué? Porque me parece que aunque uno tenga o no libros en la casa, en el caso de estos encuentros fortuitos con los libros, bueno, está claro que aquellos que felizmente llegaron a ese encuentro lo hicieron porque no tenían ningún libro en la casa. De todas maneras, siempre eso aparece como una especie de episodio modelo porque de todas maneras el encuentro con los libros siempre es casual, ¿viste? Como que en mi casa había muchos libros porque mis padres son universitarios y bueno, y leían y ellos se formaron en filosofía, tenían una buena biblioteca de filosofía y una biblioteca, qué sé yo, aceptable de literatura. Y mi viejo me rompía las bolas con que yo leyera, ¿viste? Sin parar, y yo no leía, hacía otras cosas, boludeaba. Como todos los niños, como hacen mis hijas ahora, ¿viste? Qué sé yo, es raro que... Hasta que una vez, no por instancia de mi viejo, sino porque porque casualmente andaba por ahí, agarré un libro y me enganché, ¿viste? O sea, esas cosas aparecen de una manera no obligatoria. ¿Vos te acordás del primer libro que has leído y te enganchó posta? Porque a mí me pasa cuando era chico que leía un par de hojas y lo dejé, mañana sigo, y no seguía nunca, ¿me entendés? Pero encontré el primer libro que me enganché y dije, este libro es Sí. me va a acompañar toda la vida. Sí, no, me pasó con Borges, ¿viste? Como que antes lo que me interesaba era el libro, era una cosa como muy rara, el hecho de nada, de que me parecía como una especie de objeto raro, ¿no? Que adentro tenía palabras, me parecía un disparate total. Entonces, eso tenía ya su atractivo. Pero había tantos y era como de una circulación tan habitual en mi casa que para mí era como, qué sé yo, como, no sé, una porción de papas fritas, ¿viste? Claro, como algo más. Sí, y en un momento me encontré en las ediciones de Alianza un ejemplar de Artificios de Borges, que es como una parte que después terminó compilándose en Ficciones. Y era un librito chiquito y bueno, estaba al pedo, una siesta, me puse a leer. No lo podía creer. Todavía me pasa con Borges, ¿viste? Como todavía lo leo. Hace poco tengo metejones cada tanto y hace poco tuve uno y volví a leerlo y entendía, con muchos escritores no me pasa, pero con Borges es una cosa invencible. No lo leí todavía. Yo leo generalmente, viste, en lo personal, cosas con las cuales no estoy de acuerdo nunca. Por ejemplo, Carl Smith, viste, el concepto de lo político, que es todo lo que no hay que hacer, ¿me entendés? Buscar un enemigo, todo lo demás. Después tenés un par más, viste, por ejemplo, Náusea. Yo leí ese libro y al final digo, bueno, la libertad es un concepto mental, qué sé yo. Pero hay cosas que planteé que vos sí, yo no estoy de acuerdo con esto, pero me encanta leer algo que no estoy de acuerdo. Leí, por ejemplo, también Mein Kampf, ¿viste? Unos libros más cancelados de la historia de Hitler. Lo leí y digo, este chabón está piradísimo ya desde la primera página que vos lo lees, vos ya te das cuenta que el chabón no está bien. Entonces digo, me encanta leer cosas con las cuales no estoy de acuerdo. Y yo te quiero preguntar a vos,
¿Qué cosas, por ejemplo, de escribir, o sea, de libros que te hayas encontrado, que vos decís, yo no estoy de acuerdo con el contenido, pero me encanta la forma que está redactado, o la historia que cuenta? ¿Te ha pasado en algún momento? Sí, vos sabés que sí, a mí la forma me parece que es contenido, ¿viste? Em, y si hay un libro que formalmente me conmueve, es muy raro que nada, que eso tenga un trasfondo, Ah, bien. ¿no? Y que porque ese trasfondo sería el contenido. Son cosas inescindibles, forma y contenido, cuando la forma es suficiente, digamos, ¿no? Me parece que hay como una especie de tradición que no tiene que ver con la literatura y que consiste en entender en hacer ingresar en esa separación a los autores, ¿no es cierto? A los escritores mismos. Y por lo tanto, esa tradición lo que hace es entender al escritor como contenido y a su texto como forma. Entonces, en el contenido está la reserva moral del libro, ¿no? Entonces, si ese escritor fue fascista, por ejemplo, o qué sé yo, pongamos Céline, que es un gran escritor francés, como como fue colaboracionista, se entendía que sus libros eran nazis, ¿no es cierto? Y sin embargo, lo que vemos en sus libros no se parece en nada a esa. Hay ideología. Y habría que leer con ¿cómo decirlo? Con mucha mala leche, y sin embargo es una lectura, no, ni siquiera es una lectura que se hizo, fue una lectura que dominó ¿cómo se llama? La crítica, por lo menos la crítica inmediata de Céline, digamos, ¿no? Un enorme escritor, Eso digamos. tenés razón, porque a mí me cambió la mirada cuando empecé a investigar la vida de los autores. Por ejemplo, yo había leído un libro, X ponele, y digo, después cuando me enteré, digamos, quién era la persona que había escrito, digo, che, espera. Como que le encontré como otro significado. Entonces, está buenísimo lo que acaba de decir. Eso vendría a ser la explicación de por qué sucede esto. Sí, viste, como que hay a mí me parece que eso es una. Después, qué sé yo, hay simpatías que por supuesto avanzan o antipatías que por supuesto avanzan sobre los libros, sobre todo entre los contemporáneos, viste. Pero de inmediato, o sea, de movida diría esto, que, qué sé yo, entro a leer sin tratar o tratando de no haber sido ganado de antemano por, qué sé yo, algún tipo de previsión respecto del autor, ¿no? Porque eso, es eso, entiende al libro como un modo de confirmar sospechas, ¿no? De todas maneras, lo que sí me pasa es que cuando entro a encontrar fallas en los libros, no por estar mal escrito, sino justamente por querer expresar una idea, ya la sospecha me gana y todo me parece una garcha, ¿viste? Es como que ahí al toque. Sí, cuando yo digo no sé, cuando yo veo que me está tratando un libro me está tratando de extorsionar, ¿viste? De Me convencerte. está tratando de convencer, exactamente, me está tratando de convencer. A mí me pasa eso. Yo digo, no, eso me vuelve loco. Entonces, por ahí puedo seguir leyendo solamente, ahí sí, como para. Nada, porque decía Salinger, el libro era tan estúpido que no podía dejar de leerlo, ¿no? Bueno, a mí me pasa eso, que yo te iba a decir que cuando digo, no, no puede ser. ¿Me entendés? Entonces yo lo que hago es sigo leyendo, pero ya voy haciendo anotaciones para contraargumentar. Y, por ejemplo, armo charla como si tuviera la persona, digamos que. ¿Me entendés? Entonces armo discusiones internas y digo, Sí, esto lo tengo que resolver. Sí, la conversación, ese tipo es una cosa muy, muy loca esa que pasa con la literatura, porque digamos que la lectura es una conversación, ¿no? Y que de hecho en narración lo que hace es
en narración, digamos, ¿no? No todavía en literatura. La narración todavía lo que intenta hacer es, ¿cómo se llama? Reinstaurar ese espacio junto al fuego en el que alguien le contaba una cosa a otra persona, ¿no? O sea, las épocas en que la narración era oral y en que el narrador, mediante su tono de voz, mediante una historia repetida de generación en generación, lograba conmover a la tribu, digamos, ¿no? Esa es la narración. Eh, y entonces, en ese diálogo que hay con la literatura, donde la voz del narrador tiene que ser, o sea, la voz del narrador ya no es oral y uno tiene que recomponer esa voz de alguna manera. En esa charla que hay ahí, quien lleva la voz cantante es el narrador y vos te dejás llevar, ¿no es cierto? Como lector. En cambio, lo que pasa, y ese narrador lleva la delantera, lo que pasa con estos otros relatos extorsivos es que uno entra en esa, ¿viste? En el toma y daca, en el peloteo, ¿no? Como, bueno, me pongo a anotar cosas porque esto me parece un desastre, digamos, ¿no? Me pongo a discutir con el autor. Y eso ya deja de ser literatura, ¿no? Deja de ser narración, digamos, ¿no? Para pasar a ser otra cosa, ¿no es cierto? Me parece a mí. En la literatura, a mí lo que pasa en la literatura que a mí me gusta es se vuelve sobre esa idea de narración y uno lo que hace es dejarse llevar, ¿no es cierto? Uno escucha, ¿no? Como la lectura tiene mucho que ver con eso, con escuchar, antes que la escritura también me parece, ¿no? Pero no tanto con decir, sino con escuchar. En cambio, cuando uno entra en ¿cómo se llama? En una especie de discusión con un libro, lo que está haciendo no es leer, es hablar, es decir cosas, digamos, ¿no? Y ese tipo de modo de leer a mí no me gusta mucho, yo prefiero el otro, prefiero dejarme llevar, ¿viste? Como encontrar la manera de, por supuesto que también bueno, como soy escritor y me gusta continuar mis lecturas por otros medios, ¿no? Lo que hago es, cuando algo me gusta o cuando algo me conmueve o cuando algo qué sé yo, trato de ver cómo lo hizo, ¿viste? El escritor, la escritora que lo hizo, trato de ver cómo lo hizo. Y bueno, y ver si me puede servir. Yo mucho voy a los libros y mucho veo películas ahora y mucho, qué sé yo, ponele en el campo de la política, puedo ver cómo está armada la plataforma o el discurso de un determinado candidato como para ver el lenguaje, ¿no? Pescar formas, ¿viste? Por eso yo tenía un amigo que él se dedicaba a hacer, el chabón trabajó para agencias, ¿viste? Y se dedicaba a escribir la historia a los candidatos. Sí. O sea, escucha esto. ¿Viste cuando hay un político que dice, sí, en el medio del escenario porque lo trae Luis, y Luis no existe, y mira al público, no hay nadie. Bueno, sí, muy bueno. Esto lo inventó este chabón que yo lo conocí. Sí. No lo puedo nombrar, digamos, por una cueva me mata. Pero el flaco empezó más o menos como el 2014-2015, él empezó a hacer esto, le decía al político, dirigite al público, nombrá, que te salga un nombre, y decir, bueno, acá, muchas gracias Luis por venir, Luis es, y lo presenta, y el vago no existe, ¿me entendés? Entonces, puede enseñar a cualquier lado. Eso lo inventó él, y él escribía historias, por ejemplo, cada vez que un político salía, el candidato salía a recorrer, no sé, viste, un campo, sí. El chabón se trataba de redactarle una historia alrededor de esa visita que no existía, ¿me entendés? Para anunciar algo, ¿entendés? Y luego era muy bueno haciendo eso. Y bueno, él tiene más o menos tu formación, viste que de chico se empezó a atrapar por la lectura, y el tipo no tiene, por decirte, un título universitario. O sea, el tipo se dedica, y yo le pregunté a él, ¿cómo es que sos tan bueno haciendo? Porque, le digo, yo voto un montón de políticos por lo que vos estás haciendo, digamos, que yo no sabía, porque él empezó a nombrar uno por uno con quien trabajaba. Y me dice, lo que pasa es que yo imagino todo el tiempo muchas cosas, me dice así, y la gente... Viste que la gente no mira mucho el cielo, bueno, la gente no imagina demasiado. Claro. Y ese es el problema que hoy tenemos como sociedad. Y a mí me ha bloqueado la cabeza, perdón, me estalló la cabeza eso, porque digo, es verdad lo que dice. Nosotros no explotamos la imaginación, es como que nos sentamos, vemos el celular, ¡fum! ¿Me entendés? Y otra cosa es que, por ejemplo, vos entras a redes sociales, ves un video, baja otro, y vos sabés qué te toca después, ¿me entendés? Entonces, tu imaginación no trabaja tanto. Entonces yo te quería preguntar, vos, digamos, en el proceso de escritura, me imagino que debe tener
un proceso de sentarte a redactar una idea que ya acomodaste más, pero ¿cómo es el proceso de decir, bueno, planteo esta idea y necesito imaginar qué sucede adelante? Porque vos lo que haces es construir cosas que no existen, digamos, con un escenario principal. ¿Cómo es ese método que vos tenés para decir, mira, yo parto de la idea de que, no sé, hay una pareja y tengo que desarrollar, no sé, 300 páginas con esto, ¿me ves? ¿Cómo es ese método que vos tenés para la imaginación? Sí, vos sabés que es algo cada vez más eruptivo, si es que eruptivo significa, qué sé yo, algo que se hace rápido. Si veo que un libro me puede llegar a llevar más de 2 o 3 meses, ni siquiera me embarco en esa, ¿viste? Eso en cuanto a las posibilidades que tiene un trabajo, pero me interesa más, o las posibilidades que tengo yo de ponerme a trabajar en una idea determinada, pero me interesa más pensarlo en ese sentido, en el sentido de de cómo nace, digamos, ¿no? De cuál es el lugar a donde. Siempre ese lugar también es fortuito, es insospechado, y si uno pudiera ir a un lugar a buscar ideas, me parece que dejaría de tener esa cosa azarosa que tiene el trabajo de creación y se convertiría en un trabajo ya más. Pero por supuesto está en aquello que leo, en aquello que converso, en aquello que miro. Y lo que me pasa últimamente es que por cada idea, y después para mí la idea es algo fundamental, ¿viste? Como en la idea está comprimida toda la obra, ¿no? Y si esa idea me acompaña, si esa idea resiste, si esa idea insiste, es porque, bueno, si no la escribo o no hago con eso una película, que para mí es escribir por otros medios, no me va a dejar en paz, entonces tengo que hacerlo. Y además, para mí es una circunstancia muy placentera hacerlo, digamos, ¿no? O sea que tenés una idea y vos lo tenés que resolver, digamos, o sea, Si insiste, pero insiste de un día para el otro. ¿Viste como vos te juntás con amigos y decís, che, sí, por qué no hacemos, qué sé yo, por qué no le ponemos un bonete al perro? ¿No? Sí, dale, juntémonos mañana, o juntémonos a, qué sé yo, hagamos un baile con, qué sé yo, con los compañeros de waterpolo. Sí, justo me estaba acordando de los chicos el otro día, juntémonos, qué sé yo, y el otro día te olvidaste y lo último que querés hacer es encontrarte con tus compañeros de waterpolo, que en el fondo te das cuenta en ese momento que, no sé, seguro llevan vidas distintas y es probable que los odies. Lo si hacia el día siguiente esa idea todavía insiste y te despierta a mí como cierta curiosidad, y en la manera ¿cómo se llama? Terminar con esa curiosidad o de seguirla, en todo caso de dejarme llevar por ella, es escribir. No encuentro otra manera de lidiar con la idea que escribirla. O sea, de satisfacer esa curiosidad que escribir, ¿no es cierto? Escribir es seguir, ver hacia dónde me lleva esa idea, ver hacia dónde me lleva la curiosidad, ¿no? es increíble porque vos cuando pensás en gente, por ejemplo, que grandes autores, además, viste, que muchos de ellos, eso es lo que pienso porque no investigué demasiado todos los autores más exitosos del mundo, pero digo, muchos autores que escribieron, no sé, hace 100 años, yo digo, esta gente no vio el éxito, o sea, se murió, o sea, tuvo que morir para tener éxito, digamos, literalmente. Y hoy vos te das cuenta, porque este es mi análisis, hoy tenés, digamos, una sociedad, por lo menos los chicos, que hoy la mitad no entiende lo que leen, no hay comprensión de texto. O sea, no entiende lo que leen, lo que ven, lo que escuchan. Entonces digo, personas como vos, por ejemplo, que tienen, o sea, tan afilado esto, me tenés como un talento, un don, como quiera decirle, digo, personas como vos van a ver el éxito en vida. ¿Me entendés? Porque frente a una sociedad, por ejemplo, que no tiene muy pulido este don que vos tenés para escribir, tenía una ventaja sobre gran parte de la sociedad. Y yo digo, es muy posible que vean el éxito mucho más acelerado de lo que vieron otra gente. ¿Vos pensás que es así un poco o no? No sé, no sé. Seguro que el éxito no me encontró a mí, yo tampoco lo encontré a él. Digamos, tengo cierto grado de éxito que me permite la subsistencia y para mí eso ya es suficiente. Es un montón. Es un montón, ¿no? Lo otro, no importa. O sea,
ser exitoso en el sentido de hacer guita y viajar por el mundo y qué sé yo. Primero, lo de la plata, por supuesto, no me vendría mal tener más guita. Soy una persona de clase media y la clase media argentina vive en ese entredicho, ¿no es cierto? El de la guita. Igual yo no lo considero parte del éxito la guita. Bueno, claro, también, bueno, el éxito, bueno, digamos que el éxito es la guita. Entonces, si el éxito es la guita, y bueno, me gustaría ser en parte exitoso. ¿Sabes Pero, para mí a dónde está sí, el éxito? Cuando alguien te ve hacer lo que hace y decir, yo quiero ser este chabón. O sea, quiero tener ese talento. Para mí es el éxito. bueno, para mí eso es muy importante, pero muy importante. O sea, como uno eso para mí puede llegar a ser más triste que no tener éxito en un sentido material, ¿no? Cerrando la idea anterior, pero ya voy a volver a esto que me parece clave, que decías recién. No importa, ¿viste? Si llega la torta de guita que vos estabas esperando o no, bueno, importar sí, quizá importe porque vas a tener más plata y eso va a afectar tus posibilidades de vida y no seamos necios, ¿no? Como, bueno, qué sé yo, va a estar mejor, tu mujer te va a tratar mejor, tus hijas van a estar más contentas, va a poder proyectar otras cosas, qué sé yo. Eh, lo que pasa igual es que no importa. O sea, vos podés pasar penurias económicas, pero no podés no escribir ese libro que tenés en la cabeza, idea que te lleva a la curiosidad, que te lleva a escribir. No podés no hacer esa película que es bla, bla, bla. ¿No? ¿No? Porque si no, todo se te vuelve espantoso, lúgubre. Ante todo, respondés con impaciencia. Todo demora mi posibilidad de llegar a escribir mi libro, ¿no? Entonces, lo importante es, me parece, guardar ese espacio como para poder hacerlo, ¿no? Y eso ya se podría considerar un éxito. Ahora, sobre esto que decías vos, para mí el éxito es encontrar que alguien más flasee con lo que vos estás haciendo y diga quiero ser como este chabón. A mí me parece muy importante y me parece que ha llegado un momento de la vida al que yo estoy llegando, es clave, que es uno retorna en la gente más joven, ¿viste? Totalmente. Es la manera de volver a estar vivo, ¿viste? De que te vuelva a ganar como deseos, ganas de vivir, ¿viste? Eso, reencontrarte, volver a notar que hay gente que tenía la fuerza que vos tenías y que vos, la fuerza que vos tenías entonces y que vos, a su vez, tuviste que demandar de otro que ahora que tenía entonces la edad que vos tenés ahora. ¿Viste? Porque yo me veo a mí vampirizando a un tipo, yo me veo a mí a los 20 años vampirizando a un tipo que tenía 40 como tengo yo ahora, y yo quiero que vengan a vampirizarme pendejos de 20 que digan, mirá qué flashero lo que está haciendo este tipo, ¿viste? A mí ese concepto me encanta y yo lo aplico desde hace muchos años. Por ejemplo, ahora que en la policía estoy pensando el proyecto de ley como hobby. Luego como hobby, sinceramente, por lo sé redactar, me gusta abordar temas para decir, estos temas, por ejemplo, ¿cómo puede ser que nadie haya encontrado una solución? Entonces me meto, ¿viste? Porque siempre sueño siempre tengo un sueño recurrente. Viste que hay en algunas películas, no me acuerdo de qué escena de película, pero hay como un problema matemático. Y viene un chabón que no tiene nada que ver con la matemática. Sí. Limpia. Y lo resuelve. Resuelve el problema que está hace 100 años ningún matemático puede resolver. Una mente brillante, boludo. Esa. Yo cuando vi esa película digo, eso es lo que quiero para mi vida, ¿me entendés? Resolver cosas que nadie las pudo resolver. Entonces, vos sé que hago los proyectos y después, ahora tengo 3 personas que le doy clases particulares, sin costo, sin nada, gratuito, porque me dicen, che, yo quiero aprender a redactar. Bueno, le digo. Y me mandaron un mensaje 3 personas, ¿viste? Este tipo y 2 personas más. Y ahora les enseño a 1 hora a la semana, les explico esto. Y digo, che, qué buena onda que alguien diga, quiero aprender lo que hace este chabón, ¿me entiendes? Sí, totalmente. Sí, eso, a mí me parece que eso puede llegar a ser, eso es triste, ¿viste? Que no encontrar
la gente que te la rebote así, o sea, pibes más chicos que en la fascinación pierdan noción de sí mismos, ¿viste? Eso me pasaba a mí también mucho. Bien. Bueno, qué sé yo, a mí me enloqueció un tipo de poesía que se estaba escribiendo en ese momento cuando yo era pibe, y había unos poetas en Buenos Aires que eran como mis héroes, ¿viste? Entonces yo dejé todo por eso. O sea, me iba a Buenos Aires y me encontraba con esos poetas y qué sé yo, y así se armó mi bohemia, digamos, ¿no? Bueno, y para hacer eso yo tenía que perder algo de mí, ¿viste? Perderme un poco de vista. Y bueno, a mí me parece que sería triste que no se, que no pasara eso, no por ponerme a mí desde luego como ejemplo de nada, pero no puedo, si yo entiendo todo esto como retorno, no puedo no volver sobre mi propia experiencia, digamos, ¿no? De todas maneras, para cualquiera que dé clases, esa posibilidad está abierta. Y yo doy clases también, ¿viste? Y de hecho doy clases en lugares donde me gusta dar clases, ¿no? Entonces eso aparece y por supuesto todavía aparecen estudiantes que se terminan que se terminan embalando con lo que yo hago, con lo que yo digo, con lo que qué sé yo, no porque yo lo diga o porque yo lo haga, sino porque bueno, qué sé yo, formo parte de la historia, nada más. Porque estoy ahí haciendo cosas en un momento en el que ellos también, ¿no es cierto?, están haciendo cosas. Y porque tengo más años que ellos, les puedo mostrar algunas cosas que ellos desconocen, ¿no? Pero siempre que es eso, vuelvo sobre eso. Por supuesto, el tipo de enseñanza a la que nos referimos no es una enseñanza formal. Yo doy clases en instituciones, ¿no? Claro. Pero el tipo de enseñanza a la que nos referimos trasciende esos lugares. Yo me doy cuenta en las instituciones quién puede hacerlo, ¿no? En los institutos. Me doy cuenta de quién está escuchándome, de quién está ávido, de quién puede salir de ahí y seguirla. ¿De quién te puede manera. superar? Por supuesto, de una. ¿Quién puede hacer otra cosa? De volarse, ¿viste? ¿Quién puede hacer eso? Y por supuesto apuesto a eso y eso que te decía, ¿no? Como esa gente terminan siendo mis amigos, vamos juntos a recitales, vamos juntos a lectura y qué sé yo. Pero si eso se arma gracias al espacio que produce la institución, pero se hace más allá de la institución, digamos, ¿no? Como que es algo que no se produce en términos institucionales, no es porque a mí me pagan ni porque ellos están obligados a ir ahí. Es más una formación de vida, lo diría. Y es una formación informal, digamos, porque a mí me pasa también con mis amigos jóvenes, ¿viste? Yo me hice amigos en la falopeada de ir a recitales, amigos jóvenes, digo, ¿no? Que hoy son mis amigos más amados, ¿no? Como para mí siempre lo importante, mis mejores amigos son mis nuevos amigos, ¿no? A mis viejos amigos ya los conozco y peor si son viejos, ¿no? Mis nuevos amigos son mis mejores amigos y además porque muchos de ellos, la gran mayoría son jóvenes, eso me parece alucinante, ¿viste? Entonces, amigos de ellos que son además mis interlocutores, aquellos con quienes dialogo, son... me hice amigos me hice amigo de ellos a partir de esos diálogos, y esos diálogos no se hicieron en la institución, ¿no? Se hicieron por fuera. Son espacios informales, ¿no? Como son aquellos que se generaron cuando yo, qué sé yo, iba a Buenos Aires y me ponía a hablar con poetas, luego con narradores, qué sé yo. Yo me formé así, por fuera ¿no? Como Bueno, los autodidactas dicen que son los mejores porque tienen el don de la inteligencia. Y sí, a mí me parece una figura clave la del autodidacta, ¿viste? Porque además no hay el núcleo de la obra de arte, ¿no? Obra de arte en el sentido de, bueno, porque obra de arte, bueno, puede llevar a muchas discusiones, pero de la creación, digamos, de sacar un objeto donde antes no había nada, en el núcleo de eso hay un no saber, ¿viste? Que es lo que el autodidacta lleva como estandarte,
digamos, ¿no? Después, por supuesto, puede haber, hay expresiones más refinadas del autodidacta, pero en un sentido primero es esto, ¿no? Como, bueno, el autodidacta no sabe, es más consciente que competente, decía Barthes, ¿no? Es alguien que, bueno, curiosea, siente que todo aquello que le vayan a decir sobre su deseo es extorsivo, que lo puede desviar, prefiere Por supuesto, de todas maneras, esta no es una defensa de la ignorancia. Lo importante sigue siendo formarse, leer todo lo que sea posible, ¿no es cierto? Yo tenía un profesor que me decía, el autodidacta es una contrarrespuesta a la ignorancia. Me ha hecho acordar. Claro, exactamente. Exactamente. Es increíble. Un autodidacta no es un ignorante, al contrario, es una persona, por lo general, autodidactas terminan siendo, ¿viste? Es increíble. Tipos hiperformados, ¿no? ¿Pero por qué? No por la necesidad de convertirse en especialistas de una materia determinada. Al contrario, el autodidacta abomina de todo eso, sino porque, bueno, su propia intuición los ha llevado a volverse locos con algunas cosas, ¿viste? Sí, impresionante. Yo me he vuelto loco con, no sé. Es muy buena la que te tiró, ¿eh? No, vos sabés que él me lo dijo porque yo no sabía en ese momento si estudiar programación o seguir como yo venía, ¿viste? Porque fue más o menos como en el 2010, 2013. Y el chavo me dijo, mirá, yo no tengo un título. Yo venía ya estudiando programación y en el 2017 yo digo, bueno, quiero formalizarlo con un título. Y conozco un amigo mío con el que estaba laburando, se llama Pablo, y él ahora, por ejemplo, es CEO de una empresa en Europa. O sea, para que te dé una idea, es un CEO, es un Elon Musk, así, pero... Y el flaco me dijo, le digo, Pablo, no sé qué hacer, digo, quiero formalizar esto, pero me dice, escuchame una cosa, venís laburando bien, sos buen programador, hace cosas que el resto del promedio no la hace y las entiende mejor. Luego me dice, le digo, sí, lo que pasa es que no quiero quedar como un ignorante. Yo creo que le dije eso, por no tener el título. Me dice, amigo, dice, el autodidacta es la contrarrespuesta al ignorante, me dice, ¿me entendés? Porque vos tenés la gana, lo sabés hacer y querés, ¿me entendés? Entonces, a ver, si aprender se vuelve un hobby, es ahí, ya está. Yo creo que cuando me dijo eso, pues yo le tenía mucho miedo al futuro, a la hora, ¿me entendés? Sin título. Y empecé a hacer un montón de cosas, por ejemplo, me dice... Todo lo que sabe hacer una agencia, hasta un foco group, lo sé hacer. E incluso con mejores técnicas. Pero es por esto, por ser autodidacta. Y también por aprender con muchísima humildad, ¿viste? De gente que tuvo éxito, no tuvo éxito, que fracasó, que la pegó. Porque aprendí de todo. Yo me acuerdo que charló con un chabón que estuvo trabajando como 4 meses en un ministerio, en una secretaría. Y él había armado una red de seguridad y la página, digamos, tuvo vulnerabilidades, entonces lo corrieron. Yo me junté con él y dije, boludo, ¿qué pasó? Me empezó a contar cómo fue que la página, o sea, estaba débil en seguridad. Y yo ese chabón aprendí a cómo crear defensa, ¿me entendés? Y me parecía maravilloso eso, digamos, de aprender de la gente que... Porque todo el mundo escucha al que le va bien, ¿viste? Pero ojo que al que le va mal, digamos, o sea, tiene una explicación de por qué le va mal. Y aprende de eso. Pero el autodidacta, ahí es cuando él me dijo eso, yo ahí me animé a vivir, digamos... Sí, totalmente. De hecho, me parece que donde no hay autodidactismo, no hay deseo, ¿viste? Y lo que además me parece es que aquellos que se dedican al saber en tanto, de una manera no atravesada por ese deseo y por lo tanto no en parte o en una, no sé, en una determinada parte de manera autodidacta, es porque están obedeciendo al mandato ¿viste? Porque quieren obtener rédito. ¿Viste? Lo único que les importa es obtener rédito de ellos. Ese es aquel que no se deja llevar. No, que siente que el deseo estorba, digamos, ¿no? En el ámbito del saber. El deseo en el sentido de, bueno, qué sé yo, mi más... un paseo subjetivo por todo eso, por todo este ámbito, ¿no? De los libros, de las películas, ¿viste? Como, qué sé yo, mi propia aventura de todo eso. Los que no escuchan a eso, los que temen a eso, me parece que lo único que quieren es hacer plata. ¿Qué cosas, por ejemplo, vos hacías mal
en algún momento y hoy decís, mira, esto, una vez que aprendí a hacerlo bien, ya se ha vuelto parte del método, ¿viste? Sí. ¿Qué cosas, por ejemplo, vos hacías mal antes y ahora sí decís, mira, esto te puedo decir que le pasa a todo, o por lo menos me pasó a mí, pero desde que aprendí lo tengo presente para hacerlo bien siempre? Sí, vos sabés que es seguro ahí. Siento que no, que, sí, que hice todo bien desde el principio, pero y que después lo hice mal y que después volví a hacerlo. No sé, es como medio espiralado, ¿viste? Como toda esa, como uno pasa por zonas que parece ya haber vivido y después pasa por otras, ¿no? Como que eso vuelve a repetirse, ¿no? A mí lo que me pasa es que últimamente yo era una persona, me parece, mucho más disciplinada antes, pero porque obedecía horarios y qué sé yo. Eso, por supuesto, con el nacimiento de mis hijas se trastocó. Yo quise fervientemente volver a cierta disciplina, sobre todo en términos horarios, qué sé yo, ordenarme en el día y cuando mis hijas crecieron pude lograrlo. Y ahora me doy cuenta que eso es una boludez, ¿viste? Sí, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, claro. Y sin embargo, y ahora que me despojé de eso, sigo siendo tan disciplinado como antes, pero sin el peso de la disciplina, ¿me entendés? O sea, sigo escribiendo, pero porque, bueno, me gusta. Yo, por ejemplo, hay cosas que le hago para mi cliente y le digo, bueno, esto va para mañana. Me pasa el material hoy y lo edito toda la noche, ¿me entendés? Porque Claro, cuesta la noche. exacto. Para mí esto Sí, de sí, sí. que de las 6, 7 me parece una cagada. Sí, totalmente. Pero además, porque después se convierte en una cosa media, se convierte en una especie de represión autoimpuesta. Uno sufre y después, qué sé yo, vuelve sobre eso y bueno, se le convierte en una carga, qué sé yo. Pero hoy estaba pensando en eso. Ponele, esta noche vamos a hacer una actividad ahí en una plaza, ¿no? Con un grupo de artistas que son fenomenales de acá, que el colectivo se llama La Dealer, ¿viste? Entonces vamos a ir ahí a una plaza y yo decía, y como mañana quiero levantarme a trabajar, a mí me gusta levantarme y, qué sé yo, hacerme el mate, ponerme a escribir, qué sé yo, ver las notas del día anterior, seguir con las de hoy, qué sé yo. Entonces decía, bueno, esta noche tranca con la bebida, tratemos de no quebrar, qué sé yo. Y yo decía, pero mejor, mira, mejor no me pongo esa vara, ¿no? O mejor no me restrinjo de esa manera, ¿no? Porque si yo voy pensando en no escabiar, ponele, me escabio todo. No, y aparte tu cabeza ya está pensando Sí, en algo. no, entonces me tomo la primera birra y ya está, y me Vos sabés enloquecí. que en un estudio que Digo, se con la hizo, literatura pasa, con escribir, con la disciplina pasa más o menos lo mismo. Tipo, bueno, no voy a, más escribí, qué sé yo. podés decir, tener horario para escribir como que no tengo inspiración ahora, ¿me entendés? No se me ocurrió una gran idea para hacer. Claro, sí. A mí, ¿sabes qué? Las mañanas a mí se me presentan inspiradoras de por sí. Es un momento del día despejado, yo estoy solo en mi casa y ya eso para mí es suficiente inspiración. ¿Viste? Como bueno, yo me pongo con mis cosas y rápidamente estoy escribiendo, ¿no? Un poco antes, un poco después, ya estoy escribiendo. Recordemos además que escribir, nosotros todo lo que hacemos lo hacemos para llenar el tiempo, ¿no? Porque si no el tiempo se nos vuelve abismal, nos hace ingresar peligrosamente en marasmos que terminan con nuestra propia psiquis, ¿no? Entonces, para impedir eso, tenemos como estas argucias, las de llenar el tiempo con cosas que nos dan un poco de placer, que a veces empiezan. Yo lo que digo es, bueno, tratemos de que ese comienzo no sea un comienzo forzoso, ¿no? Como, bueno, me tengo que poner a escribir eso me parece una pelotudez, ¿no? Ya a esta altura. Pero en una época lo cultivaba, por eso digo que se transformó eso, ¿no? De un tiempo a esta parte. Pero la eso, las mañanas ya son un dato suficiente, como, o ya hay en la mañana un espacio bueno como para ponerse a escribir. La tarde es lo contrario. Por mí la tarde es una hora que no tiene sentido y yo no sé si Tarde para imaginar. Vos sabés que en la disciplina, yo ahora, por ejemplo, estoy haciendo páginas web y, por ejemplo, me pasa que tengo que entregar, yo digo, bueno, se entrega a tal fecha, ¿viste? Y ponele, siempre entrego en 2 semanas. O sea, en 2 semanas te la contesto,
Yo hay veces que no la empiezo a diseñar hasta la semana 2, ¿me entendés? Porque digo, bueno, quiero resolver el diseño, ¿viste? Y a mí lo que más me complica eso, y durante esa primera semana donde tengo que resolver el diseño, yo me ocupo, y esto lo saqué de una táctica de mi amigo que es programador, desde que te hablé, que luego me dice, vos tenés que crear las condiciones, dice sí, para que tu cerebro no esté, ¿cómo se llama? Regido por algo. Porque dice, vos tenés que entender que el cerebro funciona de dos formas, para resolver o para imaginar. Dice, por eso cuando dormís de noche tenés sueño, porque tu cerebro imagina, ¿por qué? Porque no hay condiciones donde tenga que estar pensando tal cosa. Entonces, creas las condiciones para estar tranquilo y lo vas a resolver. Y vos sé que es verdad. Yo me tomo esos momentos, por ejemplo, de estar acá a la tarde, cierro todo, ¿viste? Apago la tele y por ahí me puedo pensar en algo. Y digo, hasta que no lo resuelvo no voy a terminar, ¿me entendés? Y estoy. Pero ¿qué pasa? No tengo que estar pensando que tengo que cumplir un horario, de salir, de ir a buscar tal cosa. No, o sea, lo hago solamente para imaginar. Y eso es genial. Yo te quería preguntar también respecto a esto, porque el otro día en una entrevista tuya me llamó mucho la atención. Viste que la gente, por ejemplo, los escritores dice, voy a un lado, veo y me vuelvo con la historia, ¿me entendés? Vos todo lo contrario. O sea, vos no dejás que el entorno te use. Vos usás el entorno. Y escuché algo como que decía, bueno, yo escribo o salgo a Santa Fe dependiendo de lo que el entorno me dé. Si no hay nada que me tenga que, no me da nada el entorno de Santa Fe, es como que no tiene sentido. No, vos sabés que una cosa que estuve pensando, hoy la estaba pensando, viste como que el otro día escuchaba en la radio que yo ya no escucho más radio, ¿viste? Porque pero es una decisión que tomé hace muy poquito, ¿no? Como, y no sabes, esto es una nota al margen, ¿no? Pero desde que no escucho más radio ni podcast, perdón, porque bueno, justo estamos en eso, justamente, a este lo voy a escuchar, desde luego, pero ¿cómo se llama? Ni radio por YouTube, ¿cómo se llama la radio por YouTube? YouTube Music. No, digo el formato. Bien, streaming. Streaming, ni escucho tampoco streaming, qué sé yo. Me parece notable el modo en que se redujo el ruido, ¿viste? Es muy fuerte apagar la radio. Y no reemplazarlo por ninguna otra cosa, porque yo antes ponía música, qué sé yo. Me considero un melómano de mediana tensión, ¿no? Como que a mí la música me gusta mucho. Nada, no pongo nada. Y es increíble. Se escuchan los pajaritos, se escuchan los motores, se escucha, qué sé yo, el tren que pasa por ahí. Es muy fuerte, ¿no? Volver como esa especie de régimen, ¿no? También es... El otro día me decía una médica ayurveda, alimento es todo lo que entra por los orificios, por los sentidos, ¿no? Y bueno, también es alimento. Y estaba yo, nada, sobrealimentado con ruido, información. Hay mucha información, ¿no? Que no te deja percibir el entorno. Claro, exactamente. Íbamos con esto en la radio escuchaba, yo escuchaba, de todas maneras todavía escucho un poco, pero hay un programa que se emite desde acá de Santa Fe, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, lo escuchaba todas las mañanas o estaba puesto todas las mañanas, porque no lo escuchaba tanto, pero tiene una sección que se llama Las Notis Paralelas. Y en una de esas noticias se decía, y son siempre noticias que comunica esta chica, que es una gran periodista o es una gran entretenedora, qué sé yo. Y la noticia siempre son noticias sobre las investigaciones en distintas universidades del mundo, qué sé yo. Y esta noticia era cuántos pensamientos produce un ser humano a lo largo del día. Resulta ser que nosotros tenemos 30.000 pensamientos a lo largo. Es una cantidad. No es el número ya me... Y de hecho me pasó que cuando yo escuché eso, me puse a ver si esto era cierto y armé como una especie de diario de los pensamientos del día. Por un día traté de alcanzar los 30.000 pensamientos en un libro que se llama Los 30.000 pensamientos, que por supuesto es un libro inédito. No los conté, pero son muchos pensamientos, ¿viste? Es una locura de pensamientos. Y el pensamiento que yo tuve hoy tuve como varios pensamientos, y me doy cuenta conversándolo con vos, ¿viste? Santa Fe para mí no
no está antes de escribir, pero inevitablemente está en lo que escribo. ¿Viste? Eso me pasa. Como bueno, yo no digo voy a escribir sobre Santa Fe, porque nunca digo voy a escribir sobre nada. ¿Viste? Tengo ideas y sigo esas ideas, ¿no? Pero que haya un tema antes de ponerme a escribir, eso, por supuesto, está bien considerarlo como una extorsión, ¿no? Como es eso, ¿no? Como si uno termina en una librería, si un escritor termina en la librería, en una mesa con determinado marbete, tipo, bueno, autoayuda, es porque ese escritor no hace literatura, hace otra cosa, ¿no? Como, bueno, qué sé yo, algo que sirve. Y la literatura no sirve para nada, ¿no? Bueno, entonces, si yo escribiera sobre Santa Fe, terminaría en esa batea o en esa mesa de la librería. Escritores que escriben sobre Santa Fe. Y no, porque eso para mí no tendría ningún, sobre todo no tendría nada del sentido de aventura que yo busco en mis libros, ¿no? Pues si yo tengo algo de antemano es porque ya sé cuál va a ser el resultado. Aparte tiene que ser algo auténtico. A mí me pasa que, Claro, por ejemplo, claro, sí. la gente me dice, che, mira, a mí me gustaría una página web, pero parecía esta. No, y flaco, te desea algo único para vos. Claro, exacto. Entonces, me pasa eso. No, Santa Fe no está, como no hay ninguna otra cosa antes, ¿no? Ni Santa Fe, ni qué sé yo, ni ningún tema. No voy a poner nombres porque... pero ¿qué me pasa? Y bueno, Santa Fe aparece. ¿Y porque, qué sé yo, vivo acá? No sé, los escenarios, incluso cuando no los nombro, pero en las películas que hago se vuelve evidente, qué sé yo, son todos paisajes de acá, qué sé yo, hay gente de acá, los temas, incluso son temas, terminan volviéndose temas santafesinos, ¿viste? Qué sé yo, la inundación, esas cosas, ¿no? Qué loco. Vos sabés que en un momento yo, cuando no sabía qué hacer, pues yo tengo varias cuentas, ¿viste? Que la mayoría no saben que son mías, ¿viste? Y hay una donde yo escribía, en un Instagram donde yo escribía, o con texto, ¿viste? O con audio. ¿Viste que hay un audio que vos le pones el texto y te habla, así como robótico? Bueno, eso lo hacía yo en la época de la pandemia. Todavía no ha salido la IA para hacer audio, esa cosa. Y yo siempre me defino como un gran escuchador de conversaciones ajenas en bares, restaurantes. Entonces yo por ahí, hay veces que me voy solo para tomar una cerveza o algo, y me puedo escuchar lo que hablan, ¿me entendés? Entonces yo ahí mido el parámetro, por ejemplo, si tengo una duda sobre un proyecto, sobre una estrategia de comunicación y demás, me voy a escuchar a ver qué habla la gente, ¿me entiendes? Y yo tenía esa cuenta donde, por ejemplo, contaba, obviamente las cambiaba un poquito, pero, no sé, alguien le contaba, bueno, no sé, se me rompió el auto. Yo armaba una historia, ¿me entiendes? Sobre eso, y las mandaba. Y me pongo a pensar que gran parte de las cosas que uno hace es porque hay una anécdota que te agarra de ahí, ¿me entiendes? De algunas cosas para resolver. A vos en la literatura, como escritor, ¿qué tanto te sirven las anécdotas? Por ejemplo, cuando vas a reuniones, eventos sociales, ¿qué tanto te sirve o te suma a vos la anécdota? Teniendo en cuenta que yo considero que estamos en una época donde hay déficit de anécdotas. Los chicos no salen, ¿me entendés? Nosotros cuando éramos más jóvenes teníamos 365 anécdotas. Todos los días era uno, decía nueve. Sí. Sí, a mí me parece que que es cierto que no hay viste, como que ponerle Sonia, mi hija mayor también es como una especie de especialista en el chisme, ¿viste? Le encantan los chismes y yo lo entiendo perfectamente porque me dedico a la literatura, ¿no? Y como decía Truman Capote, la literatura no es más, es una definición de literatura, pero viene a cuento, ¿no? Que un chisme bien contado, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, no hay, si vos te dedicás a determinado tipo de historia, no puede haber sobre todo si te dedicás al tipo de literatura a la que se dedicaba Truman Capote, si no hay mundo, no hay literatura, ¿no? Si vos no salís al mundo, qué sé yo. A mí lo que me pasa es que la anécdota es un género en sí mismo, ¿no es cierto? Y es muy probable que la anécdota por sí sola, no es muy probable, creo que es así, que la anécdota por sí sola no es literatura. Tiene que sufrir, por supuesto, ¿cómo se llama?
la transformación que supone o el proceso que supone la literatura, ¿no? Para mí la anécdota es el contexto puede llegar a ser el contexto de la idea, ¿no? Como, bueno, estaba en una conversación con un amigo y esa conversación trajo a mí determinada idea, ¿no es cierto? O incluso en la propia conversación esa idea nació y se desarrolló. Entonces, eso está anclado a un tiempo y un espacio determinados. Y esa es la anécdota, ¿no? Pero la idea que apareció a partir de esa anécdota tiene como una especie de autonomía que me permite a mí despegarla de la anécdota, ¿no? Entonces, el tipo de trabajo que me parece que hace la literatura necesariamente tiene un tiempo y un espacio determinado, nace ahí, pero después se despega, se autonomiza, ¿viste? Claro. Y de todas esas anécdotas o cosas, yo otra vez me preguntaba, digo, yo cuando leo digo, che, ¿cuáles de estas cosas, aunque parezcan locas, habrán sido reales? Y ahí es donde entra esta pregunta, ¿de qué cosas han sido postas reales? O hayas escuchado que fueron reales con otras personas o vos, que hayas escrito o volcado en tus libros. Y para mí la realidad funciona bien cuando yo necesito pasar por un lugar y seguir hacia otro. Ponele, yo tengo la información A y la información C, pero me falta la información B como para llegar de A a C. Esa información B, la que sirve un poco de relleno o de transición hacia la información C, un poco se alimenta de mi realidad, ¿viste? Entonces, además tiene todas están ahí todos los materiales que yo necesito como para ir de ACE, ¿no es cierto? Como, qué sé yo, como me permite a mí contar con los datos de cierto verosímil. Entonces voy de un punto al otro, ¿no? Pero después el tema de cómo lo que yo escribo se asemeja a mi realidad y todo eso, cada vez me parece que son dos cosas o dos mundos cada vez más separados, digamos. Cada vez me parece y además cada vez me parece que el trabajo que yo hago es un trabajo más de lenguaje que de otra cosa. Y para escenificar ese lenguaje me parece que es más importante retirarse de lo que uno podría entender como realidad, ¿viste? Pero es solamente como para... Y además, el lenguaje mismo te obliga a despegarte de esa idea de realismo, a fin de cuentas, ¿no? Por algo, la literatura argentina, en su constante e histórica discusión o debate entre fantástico y realismo, ha primado en su fantástico, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ha construido lenguajes, digamos, ¿no? Es increíble eso. Sí, sí, o sea, es una discusión que se reedita hasta hoy y me parece que vos decías recién, la capacidad de imaginar que tenemos se ha reducido mucho. Fíjate vos, están las dos cosas. El anecdotario se redujo y la capacidad de imaginar se redujo. O sea, se redujo la realidad y se redujo el fantástico. Eso es notable, pero yo creo que es así. Pero porque una cosa no es sin la otra. Totalmente, ahí yo coincido con vos. Claro, viste, como bueno, si no hay más de ninguna de las dos cosas, es porque esas cosas no están en tensión, porque nadie vive en ninguno de esos mundos, digamos, ¿no? Qué sé yo. Y eso me parece como, entre esas dos cosas me parece que mi literatura y lo que hago se parece cada vez más, en todo caso, a una cosa que hasta para mí resulta rara. No digo rara como una especie de coquetería, digo que ni yo entiendo bien, ¿viste? En un momento yo pensé que sabía lo que estaba haciendo,
Pero ahora no estoy tan seguro. Y eso es parte ¿cómo se llama? De mi intranquilidad. Yo te iba a preguntar que, claro, con todos los libros que tenés escrito, me imagino que debes tener ya, como decir, bueno, sé más o menos cómo va el ritual y demás. Y es que, ¿cuál es la parte más difícil de escribir un libro? Esa pregunta a mí me mata porque todos te dicen, te hablan lo lindo de escribir. Bueno, yo quiero saber cuál es la parte trágica, o sea, ¿cuál es lo más difícil que tenés para escribir? Sí, no es. Pues yo digo, sí, para mí es una cosa placentera y es una cosa muy placentera. Pero es cierto que no es todo placer, ¿viste? ¿Sabes que? Porque ¿sabes cuál es un momento a mí que me parece me parece no está en escribir, el problema, pero o en todo caso sí está en la escritura, que es cuando por ahí veo el libro, tengo el libro, ¿viste? Y por ahí lo abro en una página, yo estaba seguro de todo lo que había pasado ahí. Por ahí lo abro en una página y digo, "Oh, esta palabra, ¿qué hace esta palabra acá? Ponele, ¿viste? O esta oración, o esto podría haber sido un poquito más claro, ¿viste? Eso me parece demoledor, ¿viste? Y es un momento, de hecho, señalo algunas cosas a veces pensando que después en futuras ediciones podrían modificarse y esas futuras ediciones al final después no se hacen. Y te Y diciendo otra cosa. además, claro, ahora me doy cuenta de que es una tontería y qué sé yo, y que quizás es algo que noto solamente yo, ¿viste? Pero eso de pensar que un libro o que una frase o que un párrafo hubiera podido ser mejorado, eso un poco me atormenta, ¿no? La corrección. La corrección, porque para mí son capas y capas de corrección el trabajo, ¿eh? Encima, lo Y- peor de todo es que cuando más lo corregís, más cosas le encontrás, digamos. Claro, exacto. De hecho, hay que tener una especie de mesura al momento de corregir, porque la corrección extrema me ha pasado en algunos libros, o me ha pasado ponerle en uno y después ya aprendí que eso no conviene, digamos. La corrección extrema termina poniendo en tela de juicio al lenguaje entero, porque ahí te das cuenta del tipo de náusea que supone el lenguaje y que toda palabra puede ser reemplazada por otra, que toda frase puede ser mejorada, que todo párrafo puede extenderse. De igual O forma, a- un error puede ser una puerta al éxito, ¿no? Sí, sí, no, claro, claro. Los errores son claves, ¿eh? Vos sabés que una vez vi un tipo que impreso su libro, ¿viste? Y en un momento, un capítulo, había una o dos hojas en blanco. Y era un error de impresión. Y el tipo decía, no, digamos, eso está puesto a propósito para que vos anotés. Mentira. Pero vos sabés que se hizo re famoso Sí, ese libro. claro, no, muchos artistas, muchos escritores han sabido sacar provecho de los errores. Pero además, entender entender que nada de lo que rodea al trabajo, esto ya sí más en el trabajo de escritura, nada de lo que rodea al trabajo de escritura que tenga que ver con las palabras, no puede tener que ver con la obra, digamos. Hay una cosa muy fuerte para mí. Claro, ahí está la diferencia. Claro, me parece que hay una cosa muy fuerte que es que una misma frase puede ser dicha eh, aludiendo a un mismo objeto y con determinados rasgos similares, puede ser dicha de infinidad de maneras. Eso para el escritor es al mismo tiempo un deleite y es el motivo de su perdición, ¿no? Y aparte, más en Argentina, que nosotros tenemos, no sé, Mal. 1000 alternativas por palabra. Sí, además tenemos una tradición de escritores que alientan ese tipo de devaneos, bueno, de comidas de cabeza, ¿viste? Bueno, eso a mí me parece que es hacer frases es una cosa para un escritor. Yo creo que un escritor se dedica a escribir porque le gusta hacer frases. ¿Viste? Como, bueno, que no puede creer que una frase yo leo, leo los escritores que me gustan,
y los leo por eso justamente, yo digo, qué experiencia extraordinaria debe haber sido alcanzar esta frase. La claridad, la tersura, ¿viste? Como la transparencia. O sea, lo lees a Borges, lo lees a Aira, a Osvaldo Lamborghini y decís, ¿cómo puedes? Es una maravilla. Mira, ¿viste? esto me toca la fibra sensible de la profesión. Pues sé que una vez leí una frase, pues yo vengo de la escuela de escribirles cartas a las parejas o a la chica que te gustaba. Lo hice incluso que ya era boludo grande, 17 años. Escribía cartas, me tomaba el trabajo de escribir y me basaba, viste, leía, buscaba libros, viste, aforismos, cosas así para desprender algo. Y una vez me encuentro con una frase que decía, no te puedo prometer que soy la primera, pero sí te prometo que va a ser la última. Esa frase me mató, digo, ya está, esto es... Y era la base de toda la redacción de mi carta, ¿viste? De la chica diciendo... muy bueno, sí. Y vos es que me doy cuenta, digo, ¿de dónde habrá salido? Leo quién lo había escrito y salió de un libro. Y me doy el libro y el libro no estaba tan bueno, ¿me entendés? O sea, tenía esa frase, tenía otra cosa más, pero digo, qué bajón, ¿me entendés? Yo quiero más frases como esta y no puedo. Sí. Y ahora otra cosa, este era el ejemplo que te quería dar. Vos lo decís, esa frase, se tenía que dar se tenía que dar el contexto de escribir todo un libro para que esa frase me haya matado y me haya cautivado, ¿me entendés? Vos cuando ves los podcasts, el recorte, vos decís, ¿por qué no grabamos solamente el recorte, no? Tenés que tener un contexto de un tiempo para que se dé ese recorte, ¿me entendés? La frase, o sea, esa frase que aparece en un determinado momento, que subrayamos, sobre la cual nos quedamos aleteando, ¿viste? Como y reconstruir tu vida con eso. Claro, donde la lectura se detiene, eso que decía Barthes, ¿no? Le levantamos la cabeza, qué sé yo, es como estar junto al sujeto amado, no sé qué. Supone una maduración, en la maduración de todo el devaneo anterior del lenguaje, ¿no es cierto? Pero lo que pasa es que esas frases, de todas maneras, ese tipo de frases que aparecen ahí en todo su esplendor, resignifican todo lo anterior, hacen que todo lo anterior haya sido el justificativo. Claro, necesario, ¿viste? Era necesario todo esto para y de hecho, el valor de una frase no es tal si no aparece arrastrado por todo lo anterior. Porque hay una cosa también, ¿no? Como una gran frase aparece en el seno de un clima. Y el clima lo armó todas las frases anteriores que hicieron todo el laburo como que aparezca esta reina y nos deslumbra a todos, digamos, ¿no? Pero el trabajo sucio lo hicieron todas las otras, ¿no? Totalmente, pero aparte la frase te inmortaliza. Claro, la frase es como una especie de cristalización, ¿no es cierto? De todo lo anterior y probablemente todo lo posterior, porque lo que pasa es que cuando esas frases son tan bellas, lo que sigue aparece como un coletazo de inspiración, ¿no es cierto? Como, bueno, uno logra una gran frase y es como tomar envión, ¿viste? Como decir, bueno, de acá en adelante yo puedo seguir un poco, ¿no es cierto? Es como estar ahí, ¿cómo se llama? Y sí, viajando en esa frecuencia, ¿no es cierto? Aparte yo que te decía que la frase, la gente cuando lee, yo reconstruyo mi vida todo el tiempo cada vez que leo una buena frase. Claro. ¿Sí? Posta. Sí. Y digo yo, qué buena onda, porque claro, vos tienes una frase a la vida, al universo, al sin tiempo, porque, ¿me entendés? No tenés forma de manejar que no llegue de acá a futuro. Y vos decís, qué increíble, porque vos tenés una frase, la tomo propia y empiezo a reconstruir desde el techo que vos he hecho mi piso. Sí. Claro, exacto. Es genial. Eso es increíble. Y bueno, también está esto de la maduración de la frase, ¿no? Que conversamos y está también, bueno, en escritores como Borges lo que vemos es que hay como un esfuerzo porque cada frase, a mí eso, como bueno, Borges era un escritor sabio hasta para eso, a mí me parece que hacía como un trabajo de equilibrio, ¿no es cierto?, entre las buenas frases y las frases que aparecen ahí como modo de hacer despuntar esa buena frase, ¿no? Pero después hay ¿cómo se llama?, métodos un poco más extremos como los de Osvaldo Lamborghini propiamente o justamente, que decía que una buena manera de escribir un libro consistía en poner una buena frase atrás de la otra.
Sí, entonces, se le ocurrió una buena frase, la plantaba en el libro. Y esa frase no se proyectaba, sino que quedaba ahí. Entonces, no sé, el tipo seguía con sus cosas y se le ocurrió otra buena frase, la ponía al lado. Y después se le ocurrió otra buena frase y la ponía al lado. Y eso, de frase en frase en frase en frase, podía terminar constituyendo un libro, ¿no es cierto? Pasa que la literatura, esos son, por supuesto, experimentos hechos con lenguaje, ¿no? Lo que pasa es que la narración necesariamente va hacia la continuidad, ¿no es cierto? Entonces, de una buena frase va a aparecer una frase que continúe la anterior y que quizás no sea tan buena hasta que vuelva a aparecer una buena frase, digamos, ¿no? Vos sabés que escuché una entrevista tuya que me pareció, dijiste algo que me pareció genial y digo, no puede ser que alguien lo haya explicitado tan fácil, ¿me entendés? Que vos decías, toda la gente que escribe es porque en su mayoría, antes de la incursión en la música, y no tuvo éxito ahí. O sea, ¿qué tanto es de cierto esto? ¿Y cómo es que también llegué a esa conclusión? No, en nuestra generación, yo decía sobre todo, a mí me pasó eso, ¿no? Pero, no sé, el otro día me encontré con un amigo que es escritor y que es un gran crítico de acá de Santa Fe también, en un recital, y decíamos, él me decía, mira, nosotros no podemos hacer los locos, los iconoclastas, ¿no? Pero después viene un músico, estábamos en un recital, ¿viste? Habíamos ido a ver unas bandas, pero después viene cualquier músico, aunque, qué sé yo, agarre la guitarrita, toque dos acordes y toque el tema más pedorro del mundo. Igual las bandas que habíamos ido a ver eran muy buenas, y nos rompe el orto. Es increíble, la música es increíble. Es increíble. Y ver a una banda ahí tocando es una cosa. Eso es lo que más me gusta hacer y mi vida se armó mucho en torno a eso. Y como las generaciones inmediatamente anteriores a la nuestra tenían como también esa cosa tan magnética con la música, ya la anterior a esa, qué sé yo, los escritores nacidos en los 40, qué sé yo, no tienen tanto ese registro de la banda, digamos, ¿no? Yo le decía, por lo general es algo que en esa generación, sobre todo en la generación de 90 de la poesía, la música era algo muy presente, ¿no? Y para todos había como una especie de vaso comunicante clave entre lo que era el rock y lo que era la poesía, digamos, ¿no? Porque además la vida de aquellos poetas era una vida rockera. Hoy a mí igual me parece que hoy la cosa rockera de los escritores me parece horrible y estoy mucho más a favor de los escritores no sé a favor de qué escritor, pero estoy en contra de los escritores rockeros, ¿viste? Sí, yo también como que a mí me gusta mucho a mis ídolos verlo o saber de ellos a través de una revista y cada tanto. Hoy vos seguís, o sea, a mí me pasa esto que digo, yo no puedo seguir así con mi vida. Yo veo una película, una serie que me gusta y en 5 segundos entro en los perfiles de los actores y ya sé qué comen, qué les gusta y todo más. Se acabó el misterio. Sí, totalmente, sí, Digo, sí. Malísimo, eso está malísimo. Ese misterio que vos tenías con por ejemplo, con un escritor. Con eso es clave para la literatura, es clave, ¿viste? Como la escritura, te decía, pero sí, para mí la escritura también está armada de eso. ¿Por qué? ¿Y por qué tengo el fallido de escritura-literatura en este caso? Porque cuando un libro nos apasiona, nos fascina, inmediatamente fantaseamos con lo que habrá sido el autor, ¿no? Yo estoy a favor de eso, ¿viste? En un momento se puso de moda otra cosa, ¿no? Como bueno, que para ese momento estaba bien, y que era la muerte del autor. Que la crítica lo que proponía era poner afuera al autor, pero hoy me parece que está volviendo esto, no sé si está volviendo suficientemente, pero me parece que es importante que vuelva, que es que nosotros fantaseamos con el autor de los libros que nos gustan, ¿no es cierto? Decimos,
terminamos de leer su libro, vemos la solapa, vemos información en internet y tratamos de establecer conexiones y nos construimos nuestro autor personal. ¿Qué significa eso? Por eso el fallido de la escritura. Seguimos escribiendo, o sea, el libro se termina y nosotros escribimos la vida de este autor, ¿no es cierto? Con nuestra fantasía, nuestra imaginación, que es una buena manera de imaginar, ¿no es cierto? O sea que si alguien está falto de imaginación, leer es una buena manera de fermentarla un poquito, de abonarla, ¿no es cierto? Ahora, lo que pasa hoy es que pareciera ese puente entre entre la fascinación que produce entre nosotros la lectura y la fantasía que hay del otro lado respecto del autor, se rompe porque lo sabemos todo el autor. Sí, ¿viste? totalmente. Ya va encima bajo Y además prejuicio. encima el autor nos parece un pelotudo, medio pelotudo nos parece, ¿viste? Claro. Se acabó la ¿viste? fantasía. Claro, no solo se acabó la fantasía, sino que el autor era un pelotudo. Por eso me parece porque si nosotros conocemos la intimidad de alguien, qué sé yo, es como, hoy me pasó también, mirá, muchas cosas pensé hoy. Hoy me pasó también, fui al súper, compré para almorzar y viste que lo que te pasa en el súper, que es que el que está adelante tuyo o atrás tuyo con su changuito, con su canastito, siempre te parece irracional que compre lo que compra, ¿viste? Sí, me parece una banda. Pues sí, o es mucho, o mirá, ¿para qué compró, qué sé yo, 10 kilos de alimento para, no sé, para peces? Entonces, la vida de esta persona debe ser horrible o debe ser un delirio, qué sé yo, ¿no? Como bueno, o qué se va a hacer una ensalada de rúcula y rabanito. Puede ser el próximo que salga en Policiales, ¿me entendés? Claro, sí, viste, como eso se nos vuelve nada, la vida de la gente si nosotros conocemos la intimidad, sabemos qué tiene en la heladera, qué compra en el súper, nos va a parecer una ridiculez, viste. Hay un amigo mío que yo no es amigo conocido, pero cuando estuve trabajando por un paso en una secretaría de seguridad, el loco me contó, me dice, la única forma, vos dice, ¿te imaginaste el mejor crimen de tu vida? O sea, dice, el mejor crimen, el más impune, ¿viste? Siempre uno, en algún momento de su vida, soñó cómo asesinar a una persona y ser impune, ¿me entiendes? Y voy a encontrar y decir, es imposible hacerlo. Sí. Y el tipo dice, la única forma de hacerlo, dice, si vos sabés qué comes, sabés a dónde envenenas. Claro. Entonces, a mí me ha marcado eso porque digo, che, hay cosas que no quiero saber de cierta No, gente. claro, y te imaginas, para esa fantasía que va de la obra al autor, es muy nocivo eso, ¿viste? Conocer cada detalle de la vida deja muy poco librado la imaginación. Ese es el problema también, ¿viste? Como, bueno, hay mucha información dando vueltas. A mí me parece que los mejores escritores, de todas maneras, se resguardan de eso, ¿viste? No solamente se resguardan de eso, saben que los más capos saben que es así. Y saben cómo hacerlo. Claro, saben que es mejor. Por supuesto, que forma parte de la construcción de su imagen de autor, ¿no es cierto? Pero saben que es mejor no poner toda la carne en el asador, que quede un poco librado a la imaginación de los lectores. Totalmente. ¿no? Y ahora a la inversa. Ya quedan dos preguntas, pero ahora a la inversa. ¿Cómo es tu relación con los lectores? A mí, ¿sabés que me mata el misterio? Saber es cómo la gente que te lee se te acerca, ¿viste? Tiene un primer contacto, te charla algo, porque me parece que, a diferencia, ¿viste? De un músico o demás, es como que con el escritor es muy difícil saber cómo lo saludo. O sea, a mí me pasó de conocer dos escritores, que yo amo uno que es un historiador, se llama Carlos Paz de la Torre, y yo me saqué una foto con él. Yo no sabía que él vivía en Tucumán, nada, ¿me entendés? Y una vez me lo encontré en el centro, me saqué una foto, y no sabía cómo saludarlo. O sea, estuve casi 20 minutos parado, ahí a 20 metros, pensé, ¿cómo lo saludo de chabón? ¿Me entendés? Porque nunca vi un video, nunca nada. Entonces me causa intriga saber cómo se te acercan los lectores. ¿Cómo es tu relación ahí? Vos sabés que a mí me resulta muy raro que haya lectores de los libros que yo escribo que yo no conozca, ¿viste? Eso ya me parece raro. Y hay.
sea, hay gente que lee mis libros, que los compra, qué sé yo no los conozco, ¿viste? Entonces cuando se me acercan, mi modo de retribuir a eso es como hacerme amigo, ¿no? Y de hecho muchos amigos míos hoy es gente que ha venido y me ha dicho, che, me encantó tal libro, me encantó lo que hace por ahí, qué sé yo. Entonces terminamos siendo amigos, ¿viste? Que quizá de mi parte por una actitud compensatoria, qué sé yo. Pero tengo esa reacción, tengo una reacción de extrañeza porque yo no, en ningún, ¿sabes sobre todo por qué? Porque yo en ningún momento considero ese tipo de cosas. Nunca pienso nunca pienso en el lector, jamás pienso en el lector. Sí, no, pues, y de hecho me parece que aquel que piensa en el lector está, no sé, ¿cómo se llama? Vendiendo salamines, no está haciendo escritura, no sé, no está haciendo literatura. A mí me pasa hace mucho, ya hace bastante tiempo, de por ejemplo, yo tiro un video, ya ni me preocupo que el horario, esas boludeces, yo digo, lo tiro al mundo, ya está, boludo. Así. Claro, bueno, Me parece que pasa más por ahí el tema. Totalmente, sí. Y no sí. me fijo tanto en lo que en lo que me recibí de respuesta, chupo huevo. No, como que claro. ahora lo tomo natural. Antes sí me preocupaba. Sí, yo, viste, como no tengo una, por supuesto soy muy respetuoso de lo que la gente, la gente, qué sé yo, sí, la gente que compra libros elige para leer y bueno, en parte no sé, me halaga que haya gente que compre mis libros, por supuesto, pero como yo nunca me imaginé a un lector, a una lectora, cada vez que aparecen, me parece una cosa muy sorprendente, ¿viste? Es como, Redescubrir todo el tiempo. claro, no podía creer, por lo general no puedo creer que esa gente exista, ¿viste? Porque yo tampoco la había imaginado, ¿viste? Y no más allá de ¿viste? De ese estricto círculo de los 29 lectores que decía Héctor Libertera, ¿no? Porque bueno, yo algunos los tengo localizados e identificados y son a quienes les mando mis libros, qué sé yo, ¿no? Es cada vez más difícil leernos entre nosotros, ¿viste? Eh, Además de la dificultad de que se lea, me parece que es una dificultad creciente, aunque bueno, cuando no fue una dificultad creciente que se lea, incluso es difícil que nos leamos entre nosotros, que los que escribimos y leemos nos leamos entre nosotros, ¿viste? Entonces, si pasa, yo creo que entre esos 29 nos leemos, si alguien más aparte de esos me leen, bueno, para mí es un montón, ¿viste? Y es inimaginable también, es como, bueno, como qué sé yo, es como una especie de criatura que viene de otro planeta, ¿viste? Vos sé que te iba a preguntar, yo estas dos preguntas siempre las hago a los invitados, porque son también, digamos, parte, digo, bueno, che, me interesa mucho saber, bueno, yo te conté, digamos, del enamoramiento que tengo por esta ciudad, esta provincia, pero sobre todo de esta ciudad, me parece algo mágico, es preguntarte qué cosas te enamoran de Santa Fe, esas cosas que vos decís, es imposible que lo encuentres en otro lado, ¿verdad? Sí. Hay un momento, mira, vos sabés que con el tiempo yo me di cuenta también de que el amor que yo tengo por el invierno viene de que bueno, soy un ser estival de verano, ¿viste? Como yo soy una criatura del verano, y por eso, como excepción a mí mismo, me gusta más el frío y también porque los veranos en esta ciudad son terribles, ¿no? Pero hay un momento a la tardecita en esta ciudad que estoy seguro que no. Mira, voy a hablar de corazón hacia mi ciudad. Santa Fe y yo sospechamos mucho uno del otro, ¿viste? Nos tenemos mucha desconfianza. Pero yo voy a decir algo
favorable hacia Santa Fe. Hay un momento en la tardecita en Santa Fe, cuando hace calor, que no ocurre en ningún otro momento, es un momento que no ocurre en ningún otro lugar del mundo. Y es un momento en que se pasa, decía Mariano Blatt, se pasa del mate a la cerveza. Acá se pasa como del trabajo a la cerveza. Es como un momento entre las 5 y las 6 de la tarde que la gente se empieza a despejar. Cuando se pone naranja el cielo ya está. Sí, y se compran un porrón. Ese momento, extraordinario. Yo te lo debo confesar. Yo Sí. todos los días a la tarde, antes tomaba terma, viste, que es sin alcohol. Ahora un ganso, lo que sea, un vaso de algo me tengo que tomar a la tarde porque es impresionante. Yo eso le digo a la gente, me dice, vos exagerás. Yo mi vieja, cuando vino acá a ver, Santa Fe no sé, creo que no conocía ella, le hice ver el amanecer y el atardecer de esta ciudad y se quedó impactada sobre todo con el amanecer. Sí. Claro, porque pasa que en Tucumán tenés las montañas hasta acá y ya ve el sol, ya ha salido. Acá tenés esa acuarela que se va hacia... No existe en ningún otro lado del mundo. Sí. Y a la tardecita eso, contagioso, ¿no? O sea, como... Aparte, qué buena frase, cambiar del trabajo a la cerveza. Es impresionante. Y además, es el porrón. No es... Y es la mejor cerveza del mundo. Claro, no es o sea, a mí la lata me va también, qué sé yo, pero... La cerveza de litro es... Es como la O sea, otra Coca-Cola. cosa, nadie toma la cerveza a la temperatura que la tomamos nosotros. La cerveza, la Santa Fe, que vos la sacás de la heladera y la ponés acá y empieza la primera transpiración de esa botella, que es como una especie de transpiración helada, ¿viste? No, es una locura. Eso es único. Aparte, la única cerveza que... Porque en mi familia tenemos un problema. Nosotros no tomamos mucha cerveza en casa. Nunca, casi nunca. Porque no hace doler la cabeza. Sí. ¿Viste? Porque, ¿qué pasa? En el norte generalmente se sacan muchas cervezas, entonces no dan tiempo de estacionar. Se la envasen y la venden. Sí. Y acá es diferente. Y mi vieja no podía creer que existe una cerveza que al tomarla no te haga doler la cabeza. Impresionante. Como le hizo. No tiene... Es impresionante eso. Sí, te lo digo casi como un bebedor de cerveza, o como un ex bebedor de cerveza, porque nada, me hace mal, viste, ya. Pero me encanta. Bueno, pero y ese momento de eso me gusta mucho de Santa Fe. Es un gran momento ese de Santa Fe. Bueno, conocemos tu vida, conocemos lo que haces. Incluso hemos logrado romper algunos mitos. Para mí eran mitos algunas de las cosas. Que digo, che, te empiezo a conocer más. Y ahora me queda la última pregunta, que es la fe. ¿Qué lugar ocupa tu vida y con qué pensás que te va a encontrar una vez que se termine este plano carnal? Yo lo que creo es que, bueno, hay de nosotros algo que desconocemos, ¿no? Nada, es una cosa que si no, no existiría el pensamiento, ¿no? Como el pensamiento es algo, una cosa y el pensamiento está hecho de palabras, que es de lo que está hecho la literatura, ¿no es cierto? Bueno, el lado visible del pensamiento está hecho de palabras. El otro lado del pensamiento, ¿qué es eso que no sabemos, que trae, que es lo que viene con la fuerza del pensamiento y que es a partir de esa fuerza que se termina manifestando en palabras? Eso que no conoce, el lado oscuro de las palabras, digamos, o el lado oscuro del pensamiento, eso lo desconocemos, ¿no es cierto? Que es como desconocemos una buena parte de nosotros mismos, y lo que conocemos de nosotros mismos muy rápidamente se transforma, ¿no? Bueno, a mí me parece que ese desconocimiento a veces se me revela como algo exterior a mí, ¿no? Para mí siempre es un desconocimiento de lo que, es una contradicción en el seno de mi propia individualidad, ¿no? Por lo general me parece así, que yo es aquello sobre lo cual pienso, sobre lo que trato de reconstruir, que trato de verbalizar y qué sé yo. Pero hay veces que me parece que que eso que yo no sé de mí mismo está en otro lado, está fuera de mí, ¿no es cierto? Y eso me parece que es como, qué sé yo,
es parecido a, no sé, a creer en Dios. ¿Viste? Es una interesante forma de verlo. Claro, sí, si yo creo en todas estas cosas, creo en el lenguaje, me parece creo de esta manera en el lenguaje, me parece que hay algo que, nada, que me excede, qué sé yo. Ahora, después, a mí me gusta, hay una cosa que me gusta de escribir libros y de hacer películas, que es que cuando yo me muera, mis hijas lo van a ver. Van a decir, mirá este. Eso me mata a mí también. Sí, mirá, hacía cosas. Yo pienso en mi sobrino o los hijos de mi sobrino cuando digan, che, nosotros tuvimos un familiar que Sí. pensaba de esta forma. O sea, Claro, claro, eso es increíble, ¿viste? Como bueno. Y mis nietos, para si tengo nietos, qué sé yo, si mis hijas decían, o no sé, que digan, mirá pero es una burbuja del futuro, o sea, Claro, eso para mí es como, qué sé yo, eso tiene algo de la trascendencia, digamos, ¿no? Pero dirigido sobre todo a mis hijas, como que supongo que eso va a ser parte de como decíamos hoy, ¿viste cómo uno retorna en las generaciones más jóvenes? Cómo uno puede retornar favorablemente en mis hijas, que es lo que yo más quiero, digamos, ¿no? Como bueno, qué sé yo, quizá digan, mirá las boludeces que hacía, ¿no? Como se copaba con algo, ¿no? Y la fuerza, esa fuerza me parece que esa fuerza, esa energía se transforma en esas cosas, digamos, ¿no? Bueno, y hay otra cosa, como bueno, la energía transformándose en otras energías, ¿no? Bueno, qué sé yo. está bueno. Bueno, querido amigo, Bueno, muchísimas gracias por haber aceptado. La verdad que ha sido un al contrario, gustazo. buenísima conversación. Buenísima conversación.